Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy quiero que hagamos juntas, si te apetece, claro, el chal Esencia. Le he llamado así porque es un chal muy fácil, que consigue que con un solo ovillo de 200 gramos de este tipo matizado que ahora te mostraré, podamos hacer un chal de, atención, 1,80 m de extremo a extremo y 75 de altura, con un solo ovillo. Fíjate qué bonito y qué sencillo. Y esencia, ¿por qué? Ahora te lo voy a explicar. Primero te voy a enseñar el ovillo con el que estoy trabajando, que es el Concept Polynesia Gradient. Este es el color que yo he escogido. Con un solo ovillo, de hecho es el Polynesia pero con color, el Polynesia que seguramente ya conoces, he conseguido hacer un chal. Y se llama Esencia porque en Instagram os he estado hablando de qué os parece el tema de que muchas personas a veces se estresan con el tema del ganchillo, y yo considero que el ganchillo tiene que ser calma, y como esa es la esencia y es el nombre que más me ha gustado, así se va a llamar el chal. Os quiero aclarar que aunque indica una aguja de 3-4, yo voy a trabajar con una aguja de 5 milímetros, es decir, con Katia Polynesia Gradient vamos a trabajar con aguja de 5 para que nos quede un chal abierto y liviano, y que aunque estemos trabajando en puntos altos, porque vas a ver que los puntos son muy sencillos, al trabajar con una aguja más gruesa casi que parezca un punto de red. Como ves, iniciamos haciendo un anillo mágico y 3 cadenas de subida que van a ser el primer punto alto, y ahora dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos altos más, o sea 6, con el que tenemos más 6 tendremos en total 7 puntos altos dentro del anillo mágico. Cuando tenemos 7 puntos altos en total, tiramos del anillo y cerramos. Esto no es parte del patrón, es simplemente el montaje de inicio. Ahora levantamos 3 cadenas, giramos la labor y en esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es un aumento en cada uno de los puntos. Un aumento, por si eres principiante, es hacer 2 puntos juntos. Entonces, estas 3 cadenas ocuparían este punto, pero como voy a hacer un aumento en cada punto, entro en ese mismo punto y hago otro punto alto más. Esto es un aumento. Me voy al siguiente punto y hago otro aumento, es decir, hago un punto alto y otro punto alto más en el mismo punto de base, ¿vale? Es un chal muy sencillo para que te relajes, para que te calmes, para que lo hagas, pues mira, que te lo lleves a todas partes. Entonces, ¿ves? Tiene puntadas muy fáciles y por si eres principiante te lo explico todo paso a paso. Esto es un aumento. Un aumento es hacer 2 puntos, bueno, puedes hacer más, pero en este caso vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto de base. Por tanto, si teníamos 7 puntos dentro de nuestro anillo mágico y ahora estamos haciendo un aumento, es decir, 2 puntos en cada uno de esos 7 puntos, cuando llegamos al final tendremos un total de 14 puntos altos. Algo que también es importante si eres principiante es que sepas que las cadenas de subida son un punto. Si no lo ves claro, coloca ahí un marcador, porque este punto último no nos lo debemos saltar. Este es el entramado base del chal, pero no es el patrón en sí. Pero como ves es muy sencillo, 7 puntos altos dentro de un anillo mágico, y en la segunda vuelta lo único que hemos hecho es un aumento por cada punto, por tanto ahora tendremos 14 puntos altos. Empezamos ahora sí con el patrón del chal. Vamos a hacer un chal en media luna, que sé que os gusta mucho, muy sencillo. Luego ya nos iremos complicando un poco, pero de momento muy fácil. Levantamos 3 cadenas y en el primer punto hacemos un aumento. Esta es la fila 1 del patrón, ¿vale? Si no lo ves claro, aquí colócate un marcador para no olvidarte que esto es un punto, ¿sí? Iniciamos la fila número 1 con un aumento. 3 cadenas y un punto en el mismo punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto solito. Fíjate que como trabajo con una aguja más gruesa, la puntada queda muy abierta. En el siguiente punto voy a volver a hacer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto de base. En el siguiente, un punto solito. Ahí entro y hago un solo punto. En el siguiente vuelvo a hacer un aumento, y esta es la secuencia de nuestra fila número 1. Un aumento, un punto sin aumentar, un aumento, un punto sin aumentar, un aumento, un punto sin aumentar.
Al final de esta fila tendrás 21 puntos. Fíjate que al final no hacemos ningún aumento, sino que simplemente trabajamos según nos toca. Así como siempre vamos a empezar con un aumento, al final, porque el chal va a ir avanzando, hacemos los puntos que nos toquen. No hacemos aumento en el final como sí que hacemos normalmente cuando trabajamos en chales de pico. Fila número 2 de nuestro patrón. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor y en el mismo punto siempre vamos a empezar igual. En la fila 1, 2 y 3 vamos a hacer un aumento. Y ahora, si en esta fila hicimos un aumento y un punto, en esta vamos a hacer un aumento y 2 puntos. 1 y 2 puntos en el punto correspondiente, es decir, sin aumentar en cada punto que nos viene. Y seguimos en el siguiente punto un aumento, es decir, 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Ahí. Y ahora seguimos nuestra secuencia. Fíjate que es progresiva. Ahora nos tocará 2 puntos entre aumento y aumento. En la fila número 1 hicimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ahora hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Sencillo y relajante. Esa es la esencia del ganchillo. Cuando llegamos al final simplemente hacemos los puntos que nos tocan. Recuerda que a diferencia del chal en pico no hacemos aumento adicional en el extremo, sino que simplemente vamos siguiendo nuestra secuencia. Aquí tengo 2 puntos, pues los hago, no añado ningún punto más. Empiezo con un aumento y luego la secuencia, que en este caso es 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Así es la fila número 2. Vamos a hacer la fila número 3, que va a ser progresión, es decir, vamos a hacer 3 puntos entre aumento y aumento. Como ves, es muy sencillo, es un chal relajante y por eso es que se llama esencia, porque esa es para mí la esencia del ganchillo. He hecho mi aumento y ahora, ¿qué voy a hacer? Es decir, he levantado 3 cadenas, en el mismo punto he hecho otro punto más o aumento y ahora voy a hacer progresivamente 3 puntos. Si en la fila anterior hice 2, en este hago 3 y ahora aquí vuelvo a repetir el aumento. Fíjate qué amplio queda el trabajo con una aguja superior a la que nos pide el fabricante. Esto hace que aunque estemos trabajando en puntos altos parezca ya un punto de red en sí, ¿vale? Como es un chal pensado para primavera, verano y el hilo ya es precioso de por sí, pues no necesita demasiado más. Así que en esta fila número 3, pues eso, vas a ir haciendo 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Al final de esta fila deberás tener 35 puntos. Si te fijas, estamos aumentando 7 puntos por cada fila. Esta es la fila 1, 2 y 3. Y como ves, es muy sencillo. Son filas en las que empezamos con un aumento y luego hacemos los puntos en progresión. En la primera fila 1, entre aumento y aumento, en la segunda 2 y en la tercera 3. Para la fila número 4 de nuestro patrón vamos a levantar 3 cadenas y hacemos un aumento en el mismo punto de base. Siempre empezamos igual las filas, con un aumento en el inicio. Y ahora vamos a hacer la fila 4, que la vamos a llamar de avalorio separado, porque es un avalorio que nos queda suelto. Vamos a hacer una cadena adicional que saltará un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Ahí. Ahora vamos a hacer un punto avalorio. Coges el hilo y rodeas de esta forma, como cuando hacemos un punto puff, ese punto alto. Lo puedes hacer 3, 4 veces, como te guste más. Una vez tienes pasadas esas vueltas, coges el hilo y atraviesas. Hacemos una cadenita que sujeta ese punto avalorio y una cadenita más, que es la de separación, que salta este punto. Y nos vamos al siguiente, donde volvemos a hacer un punto alto. Nuevamente cojo hilo, fíjate, giras un poquito así la labor, lo vas a hacer muy fácil. Es un punto puff, pero simplemente rodea el punto alto. Y de esta manera vamos a hacer una, dos, puedes hacer 3, 4 veces la pasada de este punto avalorio rodeando el punto alto. Cuando acabas, coges el hilo y atraviesas todos esos puntos. Ajustas con una cadena
Es que queda muy abierto, es un punto abalorio, pero muy, muy sencillo y muy abierto. Y hacemos una cadena más. Esa cadena salta un punto y en el siguiente volvemos a repetir un punto alto con abalorio. Esto, si le coges bien el truco, verás que también es muy fácil. Ajusto con una cadena y hago una cadena de separación. Salto un punto en la base y en el siguiente hago nuevamente un punto alto. Y vuelvo a repetir así hasta que llego al final de mi fila. Esta es la fila 4 o de abalorios. Cuando llegues al final simplemente sigues tu secuencia. Por ejemplo, aquí, ahora saltaría este punto y aquí tendría un punto. Como me queda un punto más, pues simplemente lo haces. Esto te puede ir variando a lo largo del avance del chal porque vamos a ir aumentando de forma progresiva, ¿vale? Entonces es simplemente un poco de sentido común. Si te quedan 2 puntos, pues haces 2 puntos. Si te queda uno, haces uno. ¿Bien? Así hemos acabado y recuerda que al final no hacemos aumento, solo lo hacemos en el inicio. La fila número 5 y última de nuestro patrón es la fila de cierre del abalorio. Vamos a levantar 3 cadenas, giramos la labor y en el mismo punto de base hacemos un aumento. Siempre empezamos igual, con un aumento. Ahora vamos a hacer donde hay un punto alto y donde hay una cadena, una cadena. Aquí me encuentro un punto alto. Pues cojo hilo y hago un punto alto. Empiezo con un aumento y luego un punto alto. Aquí tengo una cadena de separación, pues hago una cadena. Y aquí tengo un punto alto con un abalorio, pero en realidad es un punto alto. Voy a buscar esta hebrita de aquí. A ver, aquí. Cojo el hilo y hago un punto alto. Listo. Cadena, que salta la cadena. Punto alto con abalorio, punto alto. Es decir, cadena sobre cadena, punto alto sobre punto alto. El único aumento que hemos hecho en esta fila es el del inicio. Y en la fila anterior también. Aunque estas dos filas no tienen aumentos progresivos, al ser solo 2 filas y estar haciendo un punto de abalorio con una aguja por encima de lo que nos pide el fabricante y además es un punto que tiende a expandirse, no va a hacer que se frunza. Y vamos a tener un chal de media luna perfecto. Y así seguimos, cadena que salta cadena, punto alto sobre punto alto. Cadena que salta cadena, punto alto sobre punto alto. Este es el patrón. Se acabó. Riau. Qué sencillo. Bueno, ahora te voy a dar, eso sí, la secuencia que tienes que seguir para seguir con el chal. Cuando llegas al final, pues sigues. Por ejemplo, aquí teníamos 2 puntos, pues los haces los dos. Pero recuerda que no hacemos aumento en el final, solo en el inicio. Tengo 2 puntos, pues hago 2 puntos. En otro momento te puede quedar solo uno, pues haces uno. Y ahora volveríamos a empezar, es decir, vamos a volver a hacer la fila 1. El patrón es repetir de la fila 1 a la 5. Voy a levantar 3 cadenas, voy a girar mi labor y voy a hacer mi primer aumento, como siempre, en el primer punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Seguir la progresión. Aquí acabamos haciendo 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Y luego hicimos esta fila de un poco fantasía, del abalorio. Entonces, si aquí acabamos con 3 puntos, un aumento, cuando acabemos la secuencia de 5 filas, vamos a seguir con nuestra secuencia. Esto es muy fácil, si por ejemplo vas avanzando en el chal y no te acuerdas, lo puedes mirar muy sencillamente, porque además como es un punto muy abierto, abres un poquito así y fíjate que ahí tienes la V es el aumento, es donde hemos hecho 2 puntos juntos, ahí. Y luego hicimos 1, 2 y 3 puntos. Esto es para que te acuerdes, ¿vale? Si por ejemplo, lo ideal es anotarlo, pero 1, 2, 3. Pues entonces, ¿qué me tocará después de la fila de 4 y 5 de fantasía? Retomar mi aumento. Es decir, si en mi última fila hice 3 puntos, en esta haré 4 puntos entre aumento y aumento. Y ya está. No hay más dificultad en el chal. ¿Vale? En este caso me tocaría hacer
empezaría con un aumento, 4 puntos entre aumento y aumento. 4 puntos entre aumento y aumento. Aquí tengo mi aumento y 4 puntos. Y al final acabo pues con los puntos que me queden. Si me queda 1, si me queda 2, si me queda 3, los que queden, sin hacer ningún aumento más. Joy está bastante celoso porque siempre suele salir Didi en los vídeos y hoy quería salir él. Bueno, si no me conoces por Instagram, me encuentras como Querer Tejer y allí sabrás quién es esta patita tan bonita que tengo por aquí. Entonces, el chal es simplemente repetir de la fila 1 a la 5 con progresiones. Es decir, cada vez que acabamos nuestra fila de fantasía, aumentamos el número progresivo de puntos. Y como es tan fácil, te lo voy a dejar por escrito. ¿Cuántas veces repetimos el patrón hasta que llegamos al final? Donde vamos a hacer punto avalorio, pero un poquito diferente para que nos quede más fruncido y con un poco de volandera. Así que te dejo por aquí pantallazo de todas las filas que yo he realizado, de la 1 a la 5, con los aumentos progresivos, para que puedas capturar y saber cómo es la progresión de esas filas, porque en realidad es solo repetir de la 1 a la 5, lo único que varía es el número de aumentos que hacemos en cada una de las filas, pero que es muy sencillo porque son progresivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 entre aumento y aumento y acabamos con esta fila. Te dejo por escrito ahí para que hagas pantallazo si lo necesitas y te explico cómo hacemos la última fila, que es súper sencilla también. Cuando ya acabaríamos en la fila número 4, en la de avalorios, pero para que nos dé un efecto más fruncidito y más cerrado, lo que vamos a hacer es, en lugar de dejar una cadena de separación, hacemos nuestro punto avalorio, lo cerramos, igual que hicimos en todas las filas de punto avalorio, pero ahora no hacemos una cadena de separación, sino que simplemente nos vamos al punto que nos viene correspondiente. ¿Ves cómo está Didi por ahí? Es que ya siempre tiene que salir. Ahí, en el siguiente punto, sin hacer separación ni cadena de separación, entro y hago un avalorio. Es decir, es igual que la fila 4 de avalorios, pero no hacemos una cadena que salta a un punto, sino que directamente hacemos el avalorio en el siguiente punto. Aquí haría mi punto avalorio. Esta sería nuestra última fila, ¿vale? Es la fila 4, pero para que nos quede así un poquito más fruncido, hacemos nuestro punto avalorio y ahora no hacemos cadena de separación, solo hacemos una cadena para ajustar y nos vamos al punto siguiente. No saltamos un punto en la base, sino en el siguiente punto correspondiente. Hacemos el punto alto y ahí el avalorio. Más sencillo imposible. Espero que consigas relajarte muchísimo con este proyecto. Te lo puedes llevar a la playa, te lo puedes llevar a donde quieras. Es un proyecto súper sencillo y la calidad de Polinesia es una pasada. Hay muchos colores para elegir. Ya me contarás cuál coges. Sabes que como siempre te espero en Instagram, donde me encuentras como Querer Tejer. Allí me puedes mostrar tus trabajos y a veces hasta tejemos juntas. Te espero. Un abrazo. Hasta pronto.